a partir de hoy en nuestro andar diario, Señor. Pedimos también tu presencia, tu protección y tu compañía con todos nuestros hermanos, con todas nuestras familias y con todas esas personas que están deseando escuchar tu voz y que todavía no te conocen, Señor. Protégeles también, cuídales y llévales a cada uno a su destino. Pedimos también tu Espíritu hoy sobre el pastor, que nos explique el tema que tú has preparado para nosotros, que nos pueda llegar, Señor, y que lo hagamos nuestro. Que todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas noches a todos, a los valientes que habéis resistido la tentación de iros de vacaciones y a los que habéis salido de vacaciones y habéis venido a vernos. Muy bien, pues somos poquitos, pero yo continúo con la temática que estamos tocando todos los viernes que estoy, que se titula Imágenes de la Redención en el libro del Génesis. Y el último viernes estuvimos viendo cómo el Edén señala el tabernáculo, cómo el Edén realmente es una especie de prefiguración de lo que luego será el tabernáculo, que nos señala todo el plan de salvación y especialmente el lugar santo y el lugar santísimo que tenemos en el cielo, donde Cristo está ahora mismo trabajando e intercediendo por su pueblo. Mis hermanos, estuvimos viendo cómo el Edén era un lugar santísimo. Tenemos problemas con la imagen. Vamos a ver. ¿Tú lo haces? Estuvimos viendo cómo el Edén era un lugar santísimo. Y recordáis que el Edén, dijimos que permaneció ¿hasta cuándo permaneció el Edén en la tierra? Hasta el diluvio. Muy bien, hasta el diluvio permaneció. ¿Y dónde iban los hijos de Dios a ofrecer sus sacrificios de corderos? A la puerta del tabernáculo, perdón, a la puerta del Edén. ¿Y qué había en la puerta del Edén? Había 2 querubines y la gloria de Dios en el centro. Elena de White dice que esa espada que se revolvía hacia todos los lados no era otra cosa que la gloria de Dios, una luz en continuo movimiento que parecía que destellaba rayos en todas direcciones, y era la gloria de Dios. ¿Dónde tenemos de nuevo esos 2 querubines y esa gloria de Dios? ¿Dónde la tenemos? Curiosamente la tenemos en el santuario, en el lugar santísimo, en el arca de la alianza. Ahora mismo, mis hermanos, Jesús está justamente entre esos 2 querubines, presentando su sangre a favor de todos aquellos que han acudido a la puerta del lugar santísimo y que anhelan volver al Edén de donde Adán y Eva fueron expulsados un día. Así es que fijaros cómo el tabernáculo nos muestra un camino, ¿verdad? Un camino de venida a este mundo, que es lo que hizo Jesús cuando vino a buscar a la oveja perdida, y nos muestra también el camino de regreso, porque Jesús, cogiendo a la oveja encima de sus hombros, ¿qué hizo? Volvió de nuevo caminando hacia el redil, y el redil, mis hermanos, es el Edén. Así es que el camino del tabernáculo nos muestra ese camino de venida a nuestro mundo y de regreso al Edén que Jesús realiza a favor nuestro, que somos la oveja perdida. Nuestro mundo es la oveja perdida. Vamos a pasar lo que ya vimos y vamos a ir directamente a este lugar. Mis hermanos, si en la figura del Edén solamente había lugar santísimo y el mundo era el atrio, y donde los adoradores venían a aportar su altar, ahí era el atrio, ¿de dónde surge el lugar santo? Porque el lugar santo aparece
en el tabernáculo como un lugar que se intercala entre el atrio y el lugar santísimo. ¿Y el lugar santo dónde está situado? ¿Está situado en la tierra o está situado en el cielo? ¿Dónde está? ¿Dónde está situado el lugar? ¿El lugar santo dónde está? ¿En la tierra o en el cielo? Pues mis hermanos, el atrio representa la tierra. ¿Y la tienda qué representa? La tienda representa el cielo. Así es que el lugar santo realmente representaría el cielo. No sé si os acordáis de la visión que tuvo Elena de White cuando buscaba la iglesia adventista, ¿verdad? Buscaba la iglesia adventista en este mundo y buscaba en este mundo y no veía la iglesia adventista por ningún lugar, hasta que el ángel le dice que mire hacia dónde. Dice, mira hacia arriba, mira hacia arriba. Y ella miró hacia arriba, hacia el cielo, y el ángel dice, más arriba todavía, y miró bien alto allí. Y en un camino que se alejaba de la tierra en dirección al cielo, a la Nueva Jerusalén, allí bien alto, estaba la iglesia adventista caminando, siguiendo a Jesús. Así es que vamos a decir que el lugar santo es un lugar intermedio, ¿verdad?, que ni está en este mundo ni está en el cielo. Está ahí, entre los dos lugares. Es el lugar donde Cristo prepara a su pueblo para entrar al cielo. Fijaros que Pablo nos dice que todo es figura, todo lo que ocurre en el tabernáculo es figura y sombra de las cosas celestiales. Así es que, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así es que a Moisés se le mostró un modelo del santuario celestial en el monte y según ese modelo, él hizo el tabernáculo terrenal. Y dice que todo es figura y sombra, o sea que todo es un símbolo ¿de qué? De la obra de Cristo en el cielo a nuestro favor. Así es que él dice en Hebreos 9:24 que cuando Cristo ascendió no entró en un santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Así es que el santuario terrenal es figura de lo que hay en el cielo, que es donde Cristo entró. Y dice también el apóstol Pablo en Hebreos 9:11 que Cristo es ministro del más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Así es que todo es una figura y una sombra de las cosas celestiales. El tabernáculo celestial donde Cristo realiza su ministerio redentor. Pero mis hermanos, ¿qué partes del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo forman parte del santuario que está en el cielo? ¿Qué partes? A ver, ya lo hemos dicho antes prácticamente, así es que, ¿qué partes de estas tres están en el cielo o forman parte del santuario que está en el cielo? El lugar santo y el lugar santísimo. Esos dos lugares están en el cielo. Así es que, fijaros que el apóstol Pablo solo se refiere a la tienda o al tabernáculo con sus dos lugares santos, como el lugar donde Cristo entró cuando resucitó y ascendió al cielo. Y también en Apocalipsis, el apóstol Juan se le especifica que midiera el templo. ¿Recordáis eso? En Apocalipsis se le dice que midiera el templo con su altar y a los que adoraban en él, pero que no midiera ¿qué? ¿Qué no tenía que medir el apóstol Juan? ¿Qué no tenía que medir? Tiene que medir el templo y sus adoradores y el altar, que es el altar de oro, no el altar de bronce. ¿Qué es lo que le dice el ángel que no mida? No midas, le dice ¿qué? ¿Alguien recuerda? No midas el patio que está fuera del templo, es decir, no midas el atrio que está fuera del templo, es decir, le dice, mira, mide esto de aquí, pero no midas esto de aquí. ¿Por qué le dice que mida el lugar santo y el lugar santísimo, pero que no mida el atrio?
¿Por qué se le especifica que no midiera el atrio que estaba fuera del templo? Dice el texto, porque tenía... Porque dice, no lo tenía que medir porque había sido entregado a los gentiles, que iban a hollar, a pisotear ese atrio durante 42 meses. ¿Quiénes eran los gentiles para el Nuevo Testamento? ¿Quiénes eran? Los no creyentes. Así es que dice que los no creyentes iban a pisotear el atrio durante 42 meses. 42 meses, ¿cuántos días son? ¿Cuántos días son 42 meses? Cuidado, hermanos, a ver. Son 1260 días, 42 meses de 30 días cada uno, que era el mes judío, son 1260 días. Así es que está diciendo que los gentiles iban a pisotear el atrio del tabernáculo durante 1260, tengo que convertir los días en años, durante 1260 años los gentiles pisotearían el atrio del tabernáculo. En la antigüedad se tomaban medidas de los edificios importantes en tiempo de guerra. ¿Por qué se tomaban medidas de los edificios importantes en tiempo de guerra? ¿Qué os parece? Se tomaban medidas de todo, de sus puertas, ventanas, se hacían planos, se tomaban medidas detalladas. ¿Por qué se tomaban medidas en tiempo de guerra? Por si eran destruidos, claro. Si eran destruidos había que volverlos a reconstruir y automáticamente se tomaban medidas para, en el caso de que en el conflicto fueran destruidos, se pudiera, después del conflicto, volverlos a reconstruir. Fijaros todo el detalle que está dando Apocalipsis ahí al apóstol Juan. El ángel le está diciendo, le está haciendo una promesa a Juan de que, aunque todo esto sería pisoteado, y toma medidas de esto, ¿por qué? Porque durante los 1260 años iba a haber un conflicto terrible, una guerra a muerte entre Dios y Satanás. ¿Pensáis que la guerra solo fue la del cielo? La guerra continúa, mis hermanos. Algún día os daré un tema y os mostraré que hay 5 batallas de Dios con Satanás, hasta la última gran batalla de Gog y Magog, donde Satanás será destruido. 5 batallas, mis hermanos. Todas las ha perdido, todas las ha perdido. Le quedan 2 batallas, ahora mismo le quedan 2 batallas. La batalla del Armagedón y la batalla de Gog y Magog después del milenio. Y sabemos que también las perderá. Pero él se enfrenta en esas batallas a Dios y durante los 1260 años se enfrentó a Dios a muerte y atacó, mis hermanos, especialmente este lugar de aquí. Ese lugar fue atacado a muerte. Si os fijáis en el jinete negro, que es la iglesia cristiana desde la época de Constantino en adelante hasta la Revolución Francesa, luego en el 538 el jinete negro y el caballo negro se convierten en un caballo de color amarillo verdoso, que es el caballo Muerte, y su jinete se llamaba Muerte, que es la iglesia cristiana que va del 538, ahí comienzan los 1260 años, hasta 1798, que es donde la Revolución Francesa le quita su poder a ese jinete Muerte, que es la Iglesia Católica Romana, dirigida por el papado, mis hermanos. ¿Qué quería decir Dios con que a Juan cuando le dice, mide el templo, pero no midas el atrio? Mis hermanos, le está diciendo, mide todo esto de aquí, porque Satanás, ahora que ha visto que Jesús se ha ido al cielo y no ha podido vencerlo en la guerra a muerte que ha tenido con él mientras él estuvo en este mundo caminando, aquí está lo que hizo, aquí murió en la cruz, ¿verdad? Resucitó y ascendió y entró aquí en el año 31. Ahora Satanás descubre que Jesús se ha ido al cielo, al trono que él anhelaba. Porque ¿dónde estaba el trono que Satanás anhelaba en el cielo, mis hermanos? ¿Dónde estaba?
¿En qué lugar estaba de aquí el trono? Me dice Ezequiel que el trono de Dios estaba en el lado norte, en el lado norte. Y el lugar santísimo, esto es el oeste y aquí está el este. Aquí está el sur y aquí está el norte. Así es que, ¿cuál es el trono que Satanás quería sentarse? Quería sentarse en el trono del lugar santo. Y tenéis la evidencia de ello en el que el caballo negro, mis hermanos, todas las cosas que cita en el caballo negro son elementos que había en la mesa de los panes. Por eso vende el pan carísimo, ese jinete que tiene una balanza vende pan muy caro, y Dios le dice, pero no vas a poder dañar ni el vino ni el aceite. ¿Sabéis dónde estaba el vino y el aceite? El vino y el aceite estaba aquí, mis hermanos. Ahí estaba el pan, el vino y el aceite. El jinete del caballo negro, dirigido por Satanás, especialmente ataca todo lo que hay en esta mesa. Todo lo que hay en esa mesa está atacando ese jinete. Y eso ocurrió durante los 1260 años, porque Satanás se da cuenta que Jesús ha ascendido a sentarse a la diestra de Dios Padre en el trono que él anhelaba. Así es que él busca destruir completamente la acción de Jesús desde este trono. Y podríamos pensar, ¿y es que Satanás logró atacar ese trono? ¿Satanás logró llegar a ese trono? Mis hermanos, Satanás ataca el lugar santo durante los 1260 años, que es donde Cristo entró y se sentó a la diestra del Padre. ¿Qué intenta hacer Satanás desde la tierra? Por eso el ángel le dice a Juan que mida el templo, es decir, el lugar santo y el lugar santísimo, pero que no mida el atrio. ¿Por qué le dice que no mida el atrio, mis hermanos? ¿Por qué no tiene que medir el atrio y medir el templo nada más? ¿En qué época está viviendo Juan? En una época en la que Jesús ya ha subido y está sentado aquí. Y todo lo que Jesús tenía que hacer en el atrio ya terminó. Así es que no hace falta medir el atrio, porque aunque se destruya, pues ya se ha hecho la obra y ya no se necesita. Lo que ahora es vital es que no se destruya esto de aquí. Y hay que tomar medidas para, si se destruye durante los 1260 años, hay que volver a purificarlo, descontaminarlo y volverlo a reconstruir al final de los 1260 años, con un pueblo que surgirá en la tierra, que reconstruirá de nuevo todo ese proyecto de salvación ante los hombres. Elena de White, mis hermanos, dice que nosotros nos encontramos en pie ahora en el atrio exterior. Lo dice ella en Señales de los Tiempos, el 28 de junio de 1899, ella escribió: nos encontramos de pie ahora en el atrio exterior, esperando y anticipando la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que realmente, mis hermanos, nosotros estamos aquí en este atrio y esto realmente está en el cielo. También especifica que el tabernáculo terrenal con los dos lugares santos hechos a mano habían de ser figura del verdadero, figura de las cosas celestiales, es decir, una representación en miniatura del templo celestial donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder a favor de los pecadores. Entonces, desde la muerte de Cristo, solo funciona el tabernáculo celestial. Solo funciona el lugar santo y el lugar santísimo. Si esto es así, ¿qué quieren decir los libros de Daniel y Apocalipsis cuando hablan del pisoteo del santuario y del atrio durante 1260 días o 42 meses por un poder que surge en la tierra? ¿Qué quieren decir? Fijaros que pisotear es un sinónimo de destrucción. Es decir, si yo cojo una planta y la pisoteo y empiezo a saltar encima de ella, ¿cómo quedará la planta? Quedará completamente destruida. Sobre todo si es una planta o una flor delicada, quedará completamente
destruida. De la misma manera, el pisoteo del santuario provoca la ruina del santuario. Por eso hay que medirlo. Mis hermanos, a mí me gusta ver más allá. Y lo que el ángel realmente le está diciendo a Juan es, mira, estúdiate bien el santuario, especialmente lo que tiene que ver con el lugar santo y el lugar santísimo, porque es lo que Cristo va a realizar desde ahora en adelante. Y tienes que estudiártelo bien, porque va a venir un poder que va a intentar destruirlo. Y también te va a intentar destruir a ti que estás adorando en ese lugar. Así es que estúdiatelo bien para que no te engañen y para que las doctrinas que desde la tierra traiga ese poder no logren eclipsar lo que Cristo está realizando en el lugar santo y el lugar santísimo del santuario celestial. Esto es realmente lo que le está diciendo el ángel cuando le dice a Juan, mide el templo, mide el templo. Ya tenéis claro lo que Cristo ha hecho en el atrio. Ha muerto y ha resucitado y ha ascendido al cielo. Medir el templo significa estudia bien lo que Cristo va a hacer en el lugar santo y en el lugar santísimo para que ese poder que va a venir para destruir el lugar santo y el lugar santísimo no logre destruirte a ti. Tu fe en Cristo, que es el único intercesor en el cielo. Así es que el libro de Daniel, mis hermanos, muestra que un poder político religioso representado por un cuerno con ojos y boca, pisotearía el santuario celestial y perseguiría al auténtico pueblo de Dios durante tiempos y la mitad de un tiempo. Lo dice Daniel 7, versículos 7 y 8, también lo dice el versículo 11, el versículo 20 al 22, el 24 y el 26, que son el mismo tiempo que los 42 meses que se le mostraron a Juan. 42 meses es igual que tiempo, que es un año, tiempos, que son 2 años, y medio tiempo, que es medio año. En total, 1260 días o años. Fijaros que Apocalipsis especifica que la acción destructiva se realizaría desde el atrio. Desde el atrio se pisotearía el santuario. Desde el atrio se pisotearía, mis hermanos. Es que desde la tierra un poder terrenal pisotearía lo que Cristo está realizando en el santuario celestial. Pero ¿cómo se puede hollar desde la tierra un santuario que no está en la tierra, mis hermanos? ¿Cómo se puede pisotear algo que no está en la tierra, desde la tierra? ¿Cómo se puede hacer? Para comprender correctamente este problema, es importante clarificar previamente, mis hermanos, qué representan las 3 fases de nuestra salvación que están justamente plasmadas en el tabernáculo. ¿Cuáles son las 3 fases de nuestra salvación? ¿Cuáles son? A ver, ¿qué logró Jesús aquí con su muerte en la cruz? Logró la justificación. Muy bien. Luego Jesús asciende aquí y se sienta aquí para lograr ¿qué? Nuestra santificación. Y cuando Jesús venga en su segunda venida, después del juicio que se realiza aquí, ¿qué logrará en nuestro cuerpo? La glorificación, mis hermanos. Así es que las 3 fases de la salvación, de las cuales Cristo es el autor y consumador, son justificación, santificación y glorificación, que se producirá cuando esto corruptible sea transformado en incorruptible. Muy bien, así es que en el atrio se logra la justificación, en el lugar santo la santificación y en el lugar santísimo nuestra glorificación. 3 fases, mis hermanos, que se aplican a nuestras vidas mediante la expiación de nuestros pecados, logradas por Jesús en la cruz. Esto lo dice Hebreos 2:17. Luego, su continua intercesión ante el trono de Dios logra nuestra santificación. Y finalmente, el juicio dado a favor de los santos, donde Cristo es a la vez juez y abogado defensor, logra nuestra glorificación. Fijaros que cada una de estas acciones de Cristo a nuestro favor está íntimamente ligada
con un lugar del santuario, ¿sí o no? ¿Se puede desligar a Cristo y la acción que realiza del lugar del santuario donde la realiza? ¿Se le puede desligar? No se le puede desligar. La tiene que realizar en ese lugar. Si no la realiza en ese lugar, automáticamente yo no entiendo nada de lo que está haciendo. Así es que Cristo y el lugar de su santuario están completamente ligados. Fijaros que tendríamos entonces lo siguiente: lugar más Cristo igual a una acción en la persona. En el lugar del atrio, Cristo logra la expiación, que se traduce en mi justificación si yo le acepto como mi Salvador personal. ¿Veis? Así es que el atrio más el lugar más Cristo, en este caso el atrio más Cristo expiando mi pecado, logra en mí la justificación. Es decir, me otorga su perfección si yo creo en Él y le confieso mis pecados. En el lugar santo, más la continua intercesión de Jesús desde el trono de la mesa de los panes, logra mi santificación. Un proceso que dura toda mi vida. Mientras esté vivo, Jesús me santificará. Es decir, irá haciendo que yo cada día me parezca más a Él. ¿Por medio de quién? Por medio del poder del Espíritu Santo, Él logrará esto. Y en el Santísimo Cristo, a través del juicio, me presenta ante las inteligencias celestiales y garantiza con su vida que aquel que ha sido primeramente justificado y luego santificado merece la glorificación. Pero cuidado, mis hermanos, solo aquel que ha sido previamente justificado y luego santificado. Si falta uno de estos dos, no hay glorificación. ¿Comprendéis? Así es que estas tres fases, lugares y acciones, son consecutivas, inseparables e inalterables, y además se solapan. ¿Por qué se solapan? Porque, como vemos en los rituales del tabernáculo, la sangre de la víctima expiatoria, la sangre que se sacaba aquí en la expiación, que se lograba aquí en el atrio, en el altar de bronce, esa sangre era llevada ¿a dónde? ¿A dónde se trasladaba diariamente esa sangre, mis hermanos? Se trasladaba diariamente al lugar santo. Y anualmente, una vez al año, en el día de la expiación, ¿a dónde se trasladaba esa sangre? Así es que resulta que lo que ocurría aquí, se trasladaba aquí y luego se trasladaba aquí. Lo que ocurría aquí, se trasladaba aquí y luego se trasladaba aquí. Lo que se me está diciendo es que si no hay justificación, no puede haber santificación ni glorificación. Eso me está diciendo. No me está diciendo nada más. Por lo tanto, la sangre de Cristo vertida en el atrio logra que haya intercesión en el lugar santo y también logra que haya un juicio justo en el lugar santísimo. Y si no hubiera sangre, no habría nada de los dos. Quiere decir que si Cristo no hubiera muerto en la cruz, o la cruz hubiera fallado, no tendríamos ni lugar santo ni lugar santísimo. No habría ni intercesión ni juicio. Estaríamos todos perdidos. Fijaros que lo mismo ocurría con el lugar santo. Lo que ocurría en el lugar santo se prolongaba al lugar santísimo, en el día de la expiación. Lo que ocurría aquí, en el lugar santo, se prolongaba al Santísimo en el juicio. ¿Y cómo sabemos que se prolongaba? ¿Qué hacía Jesús en el lugar santo? Hemos dicho que intercesión continua. ¿Y cómo sabemos que la intercesión continua de Jesús continúa en el lugar santísimo, en el lugar del juicio? Y que desde 1844, que comenzó el juicio en el cielo, Jesús sigue intercediendo en el lugar santísimo. ¿Cómo podemos saber eso? Si el lugar de intercesión está en la mesa de los panes y en el altar de incienso que está en el lugar santo,
¿Cómo sabemos que Jesús sigue intercediendo por nosotros en el lugar santísimo? La respuesta está en el tabernáculo, mis hermanos. ¿Cómo sé que Jesús sigue intercediendo? El día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Y entraba con qué? ¿Con qué? Bueno, eso me diría que aporta su sangre de expiación, pero no me dice que siga intercediendo. Entonces, ¿cómo yo sé que el juicio que se está realizando en el cielo es con misericordia y no con ira, nada más? ¿Por? Las campanillas solo me indicaban el recorrido que estaba realizando el sumo sacerdote sin que yo lo vea. Así es que me indican que por fe yo sé que el sumo sacerdote está entrando. ¿Cómo sé que Jesús sigue intercediendo en el lugar santísimo desde 1844, mis hermanos? ¿Qué se llevaba el sumo sacerdote del lugar santo al lugar santísimo? ¿Qué se llevaba? Se llevaba algo que ponía encima del propiciatorio lo primero. Se llevaba la sangre. Eso me diría que Jesús sigue haciendo expiación o hace expiación. Es decir, que presenta su sangre en el juicio, pero puede presentarla por los que han muerto y ya se acabó el tiempo de gracia. ¿Cómo yo sé que Jesús sigue aportando gracia en el lugar santísimo? ¿Qué se llevaba el sumo sacerdote? Aparte de la sangre, se llevaba algo al lugar santísimo y lo ponía encima del propiciatorio lo primero, antes de poner la sangre. ¿Qué ponía allí? Llevaba un incensario, mis hermanos, un incensario. Y en ese incensario se ponía mucho incienso. Y en los carbones y el incienso lo cogía del altar de incienso y se lo llevaba al lugar santísimo. Luego me está diciendo con eso que desde que comienza el juicio hasta que se acabe el juicio, Jesús sigue intercediendo. Así es que esta acción de aquí se lleva aquí mientras dure el tiempo de gracia y mientras dure el juicio. ¿Y cómo lo sé? Solo lo sé a través de ese pequeño objeto que Jesús se llevaba, que el sumo sacerdote se llevaba, del lugar santo al lugar santísimo, donde había incienso, porque el incienso representa la perfecta intercesión, los perfectos méritos aportados por Jesús continuamente ante Dios para nuestra justificación permanente. Así es que si el sumo sacerdote no entrara dentro del lugar santísimo con el incensario, nosotros no podríamos decir que en el juicio hay gracia y que en el juicio se sigue intercediendo a nuestro favor. De alguna manera, el tiempo de gracia se habría terminado en 1844. Así es que el incensario me está indicando justamente que la intercesión se lleva y se mantiene durante el tiempo del juicio en el lugar santísimo. Así es que veis cómo todo se va solapando hasta aquí, hasta el final. Elementos de aquí son llevados aquí y aquí, y elementos de aquí son llevados finalmente aquí. ¿Quiere esto decir que las tres acciones, expiación, intercesión y juicio desde 1844, son permanentes? Y las lleva a cabo Jesús constantemente para cada ser humano. Fijaros que este pequeño objeto, el incensario, tiene un gran valor tipológico. ¿Recordáis lo que ocurrió cuando hubo la rebelión de Coré, esos dirigentes de Israel que pretendían ser ellos el sumo sacerdote y se rebelaron contra la dirección de Moisés? ¿Qué ocurrió? Comenzó una enorme ¿qué? Una enorme mortandad. ¿Cómo se paró la mortandad, mis hermanos? Moisés le gritó a Aarón: corre y busca el incensario de oro. Y fue corriendo a buscar el incensario de oro y se puso con carbones que había cogido del altar de incienso y mucho incienso que metió, se puso a bambolear aquel incensario, dice, entre los vivos y los muertos. Dice que en ese momento paró la mortandad. ¿Por qué paró la mortandad ahí, mis hermanos? ¿Qué estaba ocurriendo en ese campamento? Ese campamento era una iglesia.
Una iglesia que de repente estaba dividiéndose por una cuestión de poder, de poder. ¿Quién tiene el poder de decidir aquí? Y el único que tiene el poder de decidir es Cristo, que es el sumo sacerdote. Pero esas personas pretendían decidir en el lugar de Cristo. Pretendían ser ellos los que decidieran qué dirección y qué lugar tenía que ocupar el pueblo de Dios. Y esos dirigentes se creían con suficiente sabiduría y poder para realizar la función del sumo sacerdote, que solo Dios había designado. Así es que la rebelión llegó a tal punto que Dios tuvo que matar y eliminar a esa gente. Con eso Dios está diciendo que una rebelión de esas características mantenidas en la Iglesia acabará en la muerte de aquellos que pretendan ir en contra de la dirección del Espíritu Santo y la dirección y el orden que Cristo ha puesto en su Iglesia. Ese es el mensaje, mis hermanos. ¿Y cómo se para esa mortandad tremenda, de esa rebelión tremenda que hubo en la Iglesia del Antiguo Testamento? ¿Cómo se paró? Se paró únicamente por la intercesión de Jesús, por la intercesión del sumo sacerdote que representa a Jesús. La muerte fue por una rebelión abierta del pueblo de Dios en contra de la dirección del sumo sacerdote y de Moisés, que representaban los dos a Jesús. Así es que en el momento que yo entro en rebelión contra la dirección de la Iglesia, contra la organización que Jesús ha puesto, estoy cayendo en la rebelión de Coré, Datán y Abirán, y Dios me está diciendo, mira, eso finalmente te llevará a la muerte. Y únicamente la intercesión de Jesús, el arrepentimiento y la confesión puede parar eso. Por eso el incensario se puso en marcha allí, porque fijaros que él tenía que parar la mortandad que había ocurrido en ese lugar fuera del santuario. Así es que dice que Aarón tomó el incensario y puso el incienso, hizo expiación por el pueblo y luego se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Lo dice en Números 16, 45 al 48. Todos estos detalles, mis hermanos, me están mostrando los detalles provistos por Dios y repetidos diariamente por más de 1500 años para mostrarnos en detalle el plan de la redención. Así es que el Edén no era más que un pequeño preámbulo de lo que luego sería el tabernáculo, con a todo detalle el plan de la redención y lo que Cristo haría por nosotros. Fijaros que si eliminamos o cambiamos alguno de estos detalles, si eliminamos o cambiamos el mobiliario del tabernáculo, si eliminamos o pisoteamos alguna parte del tabernáculo, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que estaremos cambiando ¿qué? Que estaremos cambiando el plan de salvación. Estaremos cambiando el plan de salvación centrado en Cristo. Si yo pisoteo el tabernáculo, estoy cambiando el plan de salvación, mis hermanos. Eso es lo que me está diciendo Daniel y lo que está denunciando Apocalipsis, que el poder que pisotearía el santuario estaría trastornando y cambiando el plan para salvar al hombre centrado en Jesús en el santuario celestial. Eso me está diciendo que es el pisoteo del santuario. Es decir, me está diciendo que se cometerían errores doctrinales que finalmente llevarían a la perdición al pueblo de Dios. Por desgracia, hoy, dentro del cristianismo, tenemos todas las variables imaginables de pisoteo del santuario. Todas las variables las tenemos. Hay gente que pisotea el atrio, gente que pisotea el lugar santo e incluso gente que pisotea el lugar santísimo. Religiones enteras pisotean uno de esos tres lugares, algunos dos, pero generalmente uno de los lugares son pisoteados. Fijaros que hay personas que eliminan la justificación por la fe, es decir, pisotean lo que Cristo hizo en el atrio y eliminan la justificación por la fe. Y automáticamente subliman ¿qué? Si no hay justificación por la fe, tiene que haber justificación de otra manera. ¿Cómo será la otra manera? Justificación por las obras humanas. Si la justificación no viene del cielo, tendrá que venir de la tierra. Así es que tendrá que venir de los seres humanos.
justificación por las obras humanas. Fijaros que otros enfatizan la justificación y la glorificación. ¿Y se saltan qué? ¿Qué se saltan? ¿Qué se saltan? La santificación. Se saltan la santificación completamente, mis hermanos. Y finalmente, hay muchos que creen en una glorificación final para toda la humanidad sin que haya ni expiación, ni justificación, ni santificación. Dios es tan bueno que finalmente, oye, nos hará entrar a todos allí tranquilamente. Salvación para todos. Glorificación para todos. Y pisotean los dos primeros lugares. ¿Os estáis dando cuenta la importancia del santuario, mis hermanos? La importancia del santuario nos está mostrando que es vital todas sus partes, que es vital la justificación, que es vital la santificación y que es vital la glorificación y que no me puedo saltar ninguna de ellas. Y si me salto alguna de ellas, estoy formando parte de aquellos que pisotean el santuario. Fijaros que en todas las iglesias cristianas que mutilan de forma parcial o total el proyecto de salvación, se resalta la parte del cuadro, de este cuadro que tenéis aquí, la parte del cuadro que tiene que ver con la persona. Y se ignora completamente la acción de Jesús. Así es que se resalta la acción de la persona y se ignora la acción de Jesús. Eso es el pisoteo del santuario. En esta mutilación total o parcial de la acción de Cristo y el lugar de su santuario es lo que la Biblia llama el pisoteo del santuario. Así es que no se trata de una acción física contra un edificio literal, sino de una alteración doctrinal del plan de la salvación que equivale de forma simbólica a una destrucción total o parcial del santuario celestial y de la acción salvífica que Cristo realiza en él. Por eso Daniel anuncia que la Iglesia cristiana, bajo el sistema papal durante 1260 años, ese cuerno pequeño, que es el mismo que Pablo denuncia en 2 de Tesalonicenses 2:4 como el hombre de pecado, ese hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, es el mismo que el cuerno pequeño, dice que iba a pisotear el santuario celestial. ¿Y cómo lo hizo, mis hermanos? ¿Cómo pisoteó el santuario? Lo vamos a ver rápidamente, para que entendáis mejor qué es lo que dice Daniel cuando habla del pisoteo del santuario. Si nos vamos a Daniel capítulo 8, versículos 10 al 12, solo voy a coger uno de los capítulos, pero podríamos ver detalles en todas las visiones. Ahí nos dice, en el versículo 10, primera parte, que ese cuerno creció hasta llegar al ejército del cielo. Creció. ¿Creció desde dónde? Desde la tierra, hasta llegar al ejército del cielo. ¿Por qué habla del ejército del cielo? Y el ejército del cielo son los creyentes verdaderos, mis hermanos. Dice que ese poder que crece desde la tierra se lanza como una torre de asalto y ataca al ejército del cielo. Es decir, ataca a Cristo, a su santuario y a todos los que adoran en el lugar santo durante los 1260 años. ¿Por qué se presenta al pueblo de Dios como el ejército del cielo? ¿Quién era el ejército del cielo en la antigüedad? ¿A qué llamaban el ejército del cielo? En el Génesis lo hemos visto. ¿A qué llama Dios el ejército del cielo? ¿A los? No exactamente. ¿A las? A las estrellas, el sol, la luna. Todo eso es el ejército del cielo. O sea que dice que está atacando al pueblo de Dios, que está representado por las estrellas, el sol y la luna. Recordad en Apocalipsis que la mujer que representa a la iglesia verdadera está revestida ¿de qué? Del sol, la luna y las estrellas, el ejército del cielo. Así es que este poder se levanta y ataca ¿a qué? Al ejército del cielo, es decir, ataca a la mujer verdadera, a la iglesia verdadera, se mete en el templo de Dios, se mete en la iglesia de Dios. ¿Y cuándo lo hizo esto? A través de Constantino, mis hermanos, Satanás se metió dentro del ejército del cielo, se metió dentro de la iglesia verdadera y creció dentro del pueblo de Dios.
El versículo 10, última parte, dice, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Por qué dice y parte? Parte. Porque no se cargó a todas, no logró engañar a todas. Siempre hubo un remanente que se mantuvo fiel. Siempre. Elena de White dice que los valdenses siempre se mantuvieron fieles hasta la época de la Reforma. Así es que siempre hubo gente que guardó el sábado, siempre hubo gente que adoró a Jesús únicamente, siempre hubo gente que buscó la expiación y la santificación directamente de Jesús y no a través del papado. Así es que dice, parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Es decir, cambió su doctrina y les dijo, a partir de ahora ya no tenéis que ir a Cristo y al santuario celestial, tenéis que venir a mí para perdonar vuestros pecados y yo os perdonaré los pecados a través del confesionario y a través de los múltiples intercesores que tenemos aquí abajo en la tierra. Y dice el versículo 11, primera parte, aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Es decir, el príncipe del pueblo de Dios. ¿Quién es? Es Jesús, mis hermanos. Así es que se engrandeció ante él, se puso ante él, le hizo frente y lo sustituyó. Se puso en el lugar de Cristo, mis hermanos, y sustituyó las funciones de expiación y santificación y juicio, se las apropió él. ¿Por qué creéis que el jinete negro tiene una balanza en la mano, mis hermanos? La balanza me habla de juicio. Ahora era él el que administraba el pan, la Biblia, él era el que decidía qué doctrina era así, qué doctrina no era así, qué valía y qué no valía. Era el que decidía quién entraba al cielo o quién iba al infierno, algo que solo le corresponde a Dios. Por eso ese jinete negro tiene una balanza en la mano, decide quién se salva y quién se pierde. Dice, y por él fue quitado el sacrificio continuo. Podéis borrar de vuestras Biblias la palabra sacrificio si queréis, mis hermanos. No aparece en el original. Es un añadido de intérpretes que están pisoteando el santuario. Y lo vamos a decir así de claro. Intérpretes que pisotean el santuario y creen que su interpretación es la correcta, pero es falsa. Lo que realmente está diciendo ahí es, y por él fue quitado el continuo. Y el continuo es un término técnico que se emplea en el Antiguo Testamento para hablarme de todo lo que se realizaba en el santuario. Todo lo que se realizaba en el santuario era el continuo, y lo realizaba el sumo sacerdote y los sacerdotes. ¿Qué hace entonces este poder? Quita el continuo. ¿De qué lugar? Del lugar santo y del lugar santísimo. Quita el continuo, mis hermanos. Así es que el continuo es la continua intercesión de Jesús a nuestro favor. Eso lo quita. ¿Y quién se pone ahora como intercesor? ¿Quién se pone? Se pone él, la Virgen, los santos y toda la ristra interminable de nombres que queráis poner ahí. Todos son cointercesores y ellos están ocupando el lugar de Cristo. Por eso dice que el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así es que fue echado por tierra porque a partir de ese momento la gente ya no miró a Cristo y lo que hacía en el cielo, sino que se fijó en lo que hacía el papado en la tierra y el continuo que él había traído a la tierra, humano. Fue echado por tierra. ¿Por qué creéis que el papado construye esas enormes catedrales que parecen el cielo en la tierra? ¿Por qué las construye así? ¿Por qué las construye con lugar santo y lugar santísimo? Porque todas las catedrales, todas las iglesias católicas son lugar santo, tienen lugar santo y tienen un lugar santísimo en ellas también. Todas, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué las dota de un cuerpo de sacerdotes y un sumo sacerdote que es el Papa? ¿Y por qué realizan el sacrificio de la misa cada vez que se reúnen? ¿Por qué? Porque están realizando los ritos del tabernáculo terrenal de nuevo en la tierra. Pero lo realizan ellos. Se los quitan a Jesús, que lo realiza en el cielo y ahora lo realizan en la tierra. Y ellos trasladan el cielo a la tierra y dicen, esta catedral es el cielo. Y el sacrificio de la misa, pues matan al cordero. Cada vez que el sacerdote levanta la oblea o levanta la copa, está matando literalmente al cordero, lo mismo que hacían los judíos para lograr el perdón de pecados.
Por eso dice en el versículo 12, primera parte, que a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. ¿Qué es la prevaricación? Esta palabrita es clave, mis hermanos. ¿Qué es la prevaricación? Es torcer las leyes, tanto humanas como divinas, en beneficio propio. Torcerlas y usarlas en beneficio propio. No en beneficio del pueblo, sino en beneficio propio. Esto es lo que hacen muchos políticos hoy, ¿verdad? Que en vez de usar el dinero del pueblo para el pueblo, lo usan para metérselo en el bolsillo ellos. Y esto se llama prevaricación. Pues, ¿qué me está diciendo que hizo el papado? Me dice que hizo prevaricación, es decir, empleó las leyes y el conocimiento que tenía de la palabra de Dios para torcerlo en su propio beneficio. Y en vez de beneficiar al ser humano mostrándole a Jesús y su continua intercesión en el cielo, se señaló a él mismo y les dijo: ahora yo soy el único que puede salvaros. ¿Entendéis? Por eso dice que a causa de esta prevaricación, él se apropió del ejército, es decir, de la iglesia cristiana, y del continuo, de todo lo que Jesús hacía en el cielo, se apropió él, de todo, absolutamente no dejó nada. Por eso termina diciendo el versículo 12, que echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Prosperó, mis hermanos. Esta es la triste historia del pisoteo del santuario durante los 1260 años. Fijaros que si yo pisoteo el atrio, me quedo sin la cruz y sin la expiación de Cristo. Esto es lo que hizo el papado durante los 1260 años, pisoteó el atrio. Eliminó toda esa sangre que iba al lugar santo y al lugar santísimo, ahora ya no existía. Y había que matar a Cristo constantemente, repetir ese sacrificio constantemente a través de la misa para lograr aquí en la tierra, lograr el perdón de pecados. Así es que la santificación, ¿cómo se lograba? Se lograba a través de los méritos humanos, porque ya Cristo no me puede aportar la santificación, así es que se logra a través de mi esfuerzo personal. Y la glorificación, bueno, la glorificación ya veremos, si te la mereces, pues entonces te la daremos, te dice el papado, ¿no? Cuando llega la Reforma, ¿qué hacen, mis hermanos? Cuando llega la Reforma en el siglo XVI, ¿qué hacen? Habían visto que el papado había pisoteado completamente el atrio y con ello había destruido la labor de Cristo en el lugar santo y en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué hace la Reforma? Restaura el atrio, restaura a Cristo y su justificación, y automáticamente su predicación es justificación por la fe, es decir, intentan restaurar el atrio de nuevo. ¿Pero qué se saltan? ¿Qué se saltan, mis hermanos? ¿Qué se salta la Reforma? Se salta el lugar santo e introducen a Cristo directamente al lugar santísimo, es decir, el lugar santo como que no cuenta, como que no existe, con lo cual siguen pisoteando el santuario, porque si yo me salto el lugar santo, ¿qué me estoy cargando? Me estoy cargando, mis hermanos, la necesidad de cambio en mi vida. Me estoy cargando la ley, que es la que me muestra que mi vida sigue sin estar correcta. Me la estoy cargando completamente. Por eso, el mundo evangélico y el mundo protestante no necesita de la ley, porque se ha saltado el lugar santo, está pisoteando el lugar santo. Y automáticamente, si leéis en las propias Biblias traducidas por ellos también te dicen que cuando Cristo ascendió al cielo, ¿dónde entró? ¿Al lugar santo o al lugar santísimo? Al lugar santísimo, lo meten directamente al lugar santísimo, pisotean el lugar santo. Así es que restauran el atrio que ha pisoteado el papado, pero ellos pisotean el lugar santo y valen únicamente dos lugares. Así es que están pisoteando constantemente el lugar santo. No hay santificación. Luego, el pecado no es muy importante. Quiere decir que, oye, cree en Jesús, que murió en la cruz, y serás salvo. Y están esperando desde el atrio al lado del altar, sin avanzar al lugar santo, están esperando que Jesús vuelva y los glorifique, sin santificación. ¿Por qué creéis que Jesús dice, en aquel día, muchos me dirán,
Señor, Señor, en tu nombre. Y ahí dicen todo lo que han hecho desde el atrio. En tu nombre, claro, hemos restaurado el atrio. Pero ¿cuál es el problemita, mis hermanos? ¿Qué les dice Jesús? Apartaos de mí, anomías. Nomos es ley, y a es sin ley, no ley. Apartaos de mí, transgresores de la ley. Le está diciendo, apartaos de mí, nunca tuvisteis santificación. Os habéis saltado la santificación. Es decir, decís que creéis en mí, decís que sois cristianos, pero realmente no mostráis santificación en vuestras vidas. No mostráis una transformación y un cambio. Estáis transgrediendo continuamente mis mandamientos y parece que no os importa. No os conozco, no sé quiénes sois. Porque el que no tiene justificación y santificación, automáticamente. Así es que, mis hermanos, aquí está el problema del pisoteo del santuario. Así es que la Iglesia Católica lo pisoteó durante 1260 años y luego desde el siglo XVI la Reforma sí restauró el atrio y la justificación, verdad importante. El justo por su fe vivirá, leyó Lutero, y automáticamente la justificación se ensalzó. ¿Pero qué se quedó sin restaurar? ¿Qué se quedó? Se quedó sin restaurar lo que Satanás había pisoteado durante también los 1260 años, que era el lugar santo. El jinete negro había destruido aquello. Bueno, pues la Iglesia reformada no restauró aquello. Restauró el atrio, pero no restauró el lugar santo. Y automáticamente la santificación no importa, la ley no importa, y lo único que vale aquí es la justicia de Cristo sin ley. Imaginaros, justicia sin ley. ¿Vosotros imagináis un juez hoy haciendo justicia sin ley? No puede haber justificación sin ley, no puede haber justicia sin ley. La justicia siempre va acompañada de la ley. Bueno, pues fijaros la falacia, porque es una falacia, cómo se puede proponer que haya justicia de Cristo sin su ley. Es imposible, mis hermanos. Es una falacia. Así es que este es el pisoteo del santuario. Pero Dios en 1844 logró sacar un pueblo, que ¿qué hizo ese pueblo, mis hermanos? Purificó, porque aunque siempre vemos la purificación del santuario en el cielo, la purificación también fue en la tierra, mis hermanos. Restauró el santuario, restauró toda la verdad, restauró lo que Cristo había hecho en el atrio, en el lugar santo, y se puso a predicar como un loco lo que Jesús estaba realizando en ese mismo instante en el lugar santísimo, porque en 1844 Cristo entraba al tercer lugar. Así es que la Iglesia Adventista, desde la puerta del lugar santísimo, restaura no solo el atrio, que ya la Reforma lo ha restaurado, sino que sobre todo enfatiza lo que ocurre en el lugar santo, es decir, la necesidad de santificación. Y no hay santificación si yo no me miro al espejo y no me miro todos los días y veo que tengo problemas. Si yo la ley, que es el espejo, la tiro, ¿cómo puedo ver que estoy mal? No puedo verlo. Así es que, por eso la Iglesia Adventista enfatizó tanto el lugar santo, que la Reforma no había hecho ni caso de él. ¿Entendéis? ¿Sí? Así es que hemos visto el grave problema del pisoteo del santuario y la importancia del tabernáculo para entender todo el plan de salvación. Si me dejo algo del tabernáculo, me estoy saltando enormes cantidades de doctrinas bíblicas a las que no les doy importancia. Y automáticamente estoy deformando el plan de salvación y estoy deformando lo que Cristo está realizando y lo que Cristo quiere realizar en mi vida. Así es que, mis hermanos, estudiemos profundamente estas cosas, porque va a llegar un momento en que nos van a decir, no, no importa esto, no importa aquello, no le des tanta importancia a esto o aquello. Mis hermanos, si yo no tengo muy claro lo que es el pisoteo del santuario, automáticamente yo entraré a pisotear el santuario con todos los demás. Simplemente dejando de que para mí sea importante la santificación, o la justificación, o... Cuidado, hermanos. Por eso Elena de White dice que deberíamos estudiar profundamente el tabernáculo y el santuario,
porque es el fundamento de nuestra fe. Si no lo entiendo, me engañarán. Así es que leamos la Biblia, estudiémosla profundamente y que no nos engañen. Que el Señor os bendiga mucho y os dé un feliz sábado a todos. Pues muchas gracias, Pastor, por el mensaje de esta noche, de estos temas que siempre hay que recordar, por animarnos también a conocerlos, a estudiarlos y a que podamos afianzar, ¿verdad?, nuestra fe en las verdades bíblicas para cuando sea su momento. Pues para terminar vamos a invitaros a cantar el himno 162, En presencia estar de Cristo. Querido Señor y querido Padre, te damos gracias por todo el detalle que tú nos muestras en tu palabra. Pero ese detalle no sirve de nada, Señor, si no lo estudiamos, si no profundizamos en él y si no vemos qué implica en nuestra vida. Te ruego, Padre, que nos ayudes a estudiar tu palabra, que busquemos tiempo cada día, Señor, para estudiar, para profundizar,
para ver qué mensaje tienes tú para nosotros, para ver también, Señor, la importancia de todos los detalles, de todas las doctrinas bíblicas, que no desechemos ninguna nunca, porque quizás estaremos cometiendo un error terrible. Te pido, Padre, que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones, que santifique nuestras vidas, que nos ayude a vivir realmente un cristianismo auténtico y verdadero, que podamos realmente prepararnos, Señor, al lado de tu altar de incienso, para que cuando esas cortinas del lugar santísimo se abran y el cielo y la tierra se unan y tú aparezcas en las nubes del cielo, Señor, podamos estar listos. Y Padre, que si eso ocurriera hoy, que pudiéramos estar listos todos. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, te pido, Señor, por toda esta iglesia, por los matrimonios, por los jóvenes, por todas aquellas personas, Señor, que están pasando por problemas, por dificultades, por crisis espirituales, que tú puedas, Señor, restaurarles, que tú puedas, Padre, prepararlos y prepararnos a todos para un pronto encuentro contigo. Te pido que nos acompañes y que nos des tu paz en este sábado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.